Bien, vamos a hablar ahora sobre lo que es América Latina, su estado de desarrollo, el estado en que se encuentran las economías latinoamericanas una vez concluida la Segunda Guerra Mundial y una vez que de alguna manera se dan los inicios de lo que luego conoceremos como la Guerra Fría. Desde finales de la Segunda Guerra, ya en el escenario precisamente de esta guerra fría, por primera vez la pobreza del llamado tercer mundo pareció conmover oficialmente a las potencias que surgían vencedoras de aquella contienda bélica. Estamos hablando de los Estados Unidos, estamos hablando de la Gran Bretaña y estamos hablando de la Unión Soviética principalmente. Así, mientras que el 20 de enero de 1949, desde la tribuna en que era investido presidente el señor Harry Truman, este blandía en el punto 4 de su discurso la preocupación del gobierno de Estados Unidos por la pobreza en el mundo. Y planteaba en su discurso presidencial, por primera vez en la historia de los Estados Unidos y por primera vez en la historia de este continente, la preocupación del gobierno norteamericano por la pobreza en el mundo y planteaba una política de apoyo financiero, técnico y humano a la industrialización y a la modernización de estos países llamados retrasados. Y la posición del señor Truman no era casual ni era gratuita, respondía precisamente a una situación geopolítica, a condiciones geopolíticas que nacían precisamente de esa guerra fría que comenzaba a gestarse ya en el mundo en ese momento, enfrentando las dos grandes potencias principalmente, los Estados Unidos y sus aliados, principalmente Inglaterra, y la Unión Soviética con sus países satélites en Europa Oriental e inicialmente con China, con la que luego formaría un frente separado, distante y conflictivo con estas dos grandes potencias luego de la muerte de Stalin y el surgimiento de un movimiento antistalinista desde la propia Unión Soviética. Mientras Truman mostraba en su discurso a la nación norteamericana la preocupación por la pobreza en el mundo. En Naciones Unidas, ya un año antes, 1948, un conjunto de corrientes políticas desiguales apostaban también por el desarrollo de América Latina, iniciando desde nuevos paradigmas la formación de lo que sería el Centro de Estudios para la América Latina, CEPAL. De alguna manera, estos dos eventos que tienen relación con América Latina también tienen relación con este enfrentamiento ideológico que se va dando en el mundo. Por una parte, unilateralmente, Estados Unidos responde a Europa Occidental con el Plan Marshall, un plan de reconstrucción de Europa, al cual la Unión Soviética se opone y protesta a pesar de que ella y sus países satélites habían sido invitados a participar, obviamente como un gesto de orden político, más que pensando precisamente en que estos países iban a aceptar semejante ofrecimiento. Y por otro lado, apunta a ese tercer mundo, a ese patio trasero, especialmente América Latina, creando la conciencia en el pueblo norteamericano, sobre todo en el empresariado norteamericano, que Estados Unidos no podría hallar la paz,
Estados Unidos no podría hallar el equilibrio en paz mientras existiera pobreza, especialmente más allá de sus fronteras. Para Truman, en su discurso y en discursos posteriores frente al Congreso, hace explícito el pensamiento de que la única manera de combatir el comunismo en el mundo, su enemigo, el que está en el otro polo, era precisamente combatiendo la pobreza. No olvidándose de la pobreza y tratando de combatirla con las armas, sino precisamente con las oportunidades de crear riqueza también en el Nuevo Mundo. Por otro lado, desde el punto de vista de su estrategia de posicionamiento geopolítico, la forma de ganar espacios en el mundo es ganando mercados. Y la única manera de ganar mercados es generando poder de compra más allá de sus fronteras. En este sentido, de acuerdo al pensamiento expresado por Truman, en la medida que los países latinoamericanos se desarrollaran, ganaran poder de compra, poder adquisitivo, en la medida que estos países salieran de la pobreza, se podrían ir incorporando a un mercado cada vez más amplio, del cual los propios Estados Unidos son los beneficiarios. En realidad, ese era el verdadero pensamiento político del capitalismo. La base de la riqueza está en la realización de los productos, en la venta de los productos, no en la posesión de los bienes. En tal sentido, en la medida que haya un grupo de consumidores más amplio, en la medida en que el mercado se expanda y estos países pobres comiencen a salir de la pobreza, en esa misma medida los Estados Unidos encontrarían nuevas oportunidades para expandir su industria, para expandir su comercio y para expandir su propia influencia política. En el otro polo, que yo personalmente lo sitúo en la CEPAL, cuyas principales figuras eh, desarrollaron todo un pensamiento latinoamericano con muchísima influencia marxista, va por otro lado. Justamente plantea lo contrario. El bloqueo de las relaciones comerciales de estos países hacia Estados Unidos, que era considerado ya en ese entonces el centro hegemónico de la economía mundial. ¿Y cómo se bloqueaba esto? Pues a través de políticas que buscaran la integración de países subdesarrollados, que buscaran el crecimiento de los mercados internos de estos países, que buscaran el control del comercio internacional, que buscaran la dirección fundamentalmente estatal de la economía a través de planes de desarrollo pensados en términos de esa famosa teoría centro-periferia que era necesario cortar como relación. Es decir, los países subdesarrollados son subdesarrollados porque producen materias primas y compran bienes terminados. La forma de romper esa relación era generando los bienes terminados y desviando los flujos de materias primas hacia el mercado interno. De tal manera que se fuera rompiendo esa relación de dependencia o más bien de interdependencia entre los países en ese entonces industrializados y los países agroexportadores o exportadores de materia prima, como se los consideraba a América Latina. Es este el escenario a partir del cual la América Latina comienza su guerra, comienza
su camino hacia lo que llamamos el desarrollo económico, o quizás hacia la simple búsqueda de ese horizonte que después de más de 70 años de estarlo buscando, aún América Latina no lo logra. Seguimos con esto en un próximo video.